Hola, querida familia, ¿cómo están? Que, wow, otra vez retornando por acá, por el canal de YouTube. De verdad que agradecerles por estar acá, agradecerles porque han estado acá consistentemente, video tras video. Y hoy vuelvo con un video bastante especial. Un video bastante especial para mí, para el canal. Es un video edición cumpleaños, porque hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarlo acá. Más que venir y hablar de metodología, de trading y todo, quiero hablar de algo muy que Dios me puso en el corazón hablar acá. Bueno, estos últimos meses han pasado cosas muy bonitas donde Dios ha sido increíble, pero sobre todo con mucha experiencia y con mucho testimonio en el trading y en todo. Entonces quisiera contarles absolutamente todo. Poco a poco voy a ir contando todo, pero hoy específicamente voy de un tema que Dios me ha puesto en el corazón durante todo el mes, ¿sí? Y en mi comunidad Inquebrantables, todo este mes estuvimos hablando de ese tema de la separación, ¿sí? Cómo Dios nos separa para poder utilizarnos. Y por eso se llama así. Este capítulo o este video se va a llamar El Trader Separado y va a ser un testimonio totalmente mío, como Dios me tuvo que separar de muchas cosas para hoy en día llegar al punto en el trading que estoy, no solamente la rentabilidad, sino un trader que opera hoy en paz, un trader que opera hoy desde la tranquilidad, un trader que no se compara con otros traders, un trader que entiende que los procesos son muy importantes y mucho más de que Dios poco a poco va haciéndonos crecer con cada circunstancia y una vez capacitándonos, haciendo un COA en nuestra vida, ¿sí? Entonces, en vez de traerle un video de metodología hoy o cualquier otro video de trading, quería hablarles de cómo Dios primeramente separa antes de usar, ¿sí? Y miren, Dios tuvo que separarme muchas veces de colegas, Dios tuvo que separarme de metodologías, Dios tuvo que separarme de mentores, de mentores, de cuentas de traders en Instagram que seguía, pero que me vivía comparando, ¿sí? Entonces, hoy quiero hablarle de todo el testimonio que tuvo o que pasó o que pasé, o que Dios me hizo pasar para hoy en día eh, poder estar acá. Así que, bueno, sin más que agregarle, empecemos, ¿no? Miren, hay algo bastante importante. Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que yo siempre les he hablado a ustedes con fundamento bíblico, ¿sí? Siempre que voy a hablar de trading, de mentalidad, incluso tanto en mi Instagram como en mi comunidad, como en todo, hablo con fundamento bíblico. Pero con respecto a lo de la separación, ahí quiero que me entiendan un poco cómo Dios separa antes de usar, ¿no? Porque miren, si nosotros nos vamos al inicio de todo, que es Génesis, el libro de Génesis, inicio, ¿sí? Vamos a entender de que todo estaba absolutamente en un caos, todo estaba unido, todo estaba totalmente en caos, en desorden, ¿sí? Y lo que Dios empezó a hacer, por ejemplo, no empezó a darle un propósito a los animales, a la luz, a las tinieblas, a la oscuridad, estando en desorden, ¿sí? Él nunca va a hacer eso. Lo que primero hizo fue separar. Y miren, Génesis 1:4 dice que Dios separó a la luz de las tinieblas. Y eso fue lo que empezó a hacer, ¿sí? Él empezó a separar tierra de mar, luz de oscuridad, ¿sí? Y una vez que empezó a separar, empezó a darle un propósito a cada uno, ¿sí? Un uso y sobre todo una razón, por lo cual él ya sabía para qué lo había utilizado, pero mezclado no podía tener ese propósito. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Miren, yo he tenido desde el 2018, ustedes saben, yo les he contado un poco
de mi testimonio. Pero desde el 2018 que estoy acá en el trading, que estoy aprendiendo del trading hasta el 2021 que empecé a ser rentable, no significa que del 2021 hasta acá he ganado millones de dólares, no, porque he sido rentable, las cuentas se han quemado, luego he fondeado más, luego las empresas se han caído y han quebrado, luego me toca empezar de cero, gracias a Dios, porque la única manera en la cual yo tenga la mentalidad, yo tenga primeramente gratitud con Dios de todo lo que ha capacitado en mí, es por todo eso que ha ocurrido, ¿no? Y algo muy importante ha pasado en mi vida, que es la separación, ¿sí? Primeramente, Dios empezó a separarme de colegas, ¿sí? De colegas de trading, de compañeros de estudio. Y no porque sean malas personas. O sea, yo los veo en redes, yo los veo y yo digo, wow, qué increíbles personas son. Pero entendamos algo. Muchas veces estamos en un entorno o en un ambiente donde Dios necesita separación porque a lo mejor las otras personas necesitan aprender otras cosas que tú o ya superaste o tú necesitas aprender otras cosas que las otras personas ya superaron, ¿ok? Y por eso Dios empieza a separarnos de personas, y no solamente en el trading, en todas las áreas de nuestra vida. Empieza a separarnos de personas, empieza a separarnos de mentores, de metodología, de todo, incluso de trabajos. Ustedes, pues, ya Dios empieza a trabajar en ustedes y empiezan a darse cuenta de que tuvo que separarlos, ¿no? Pero sobre todo, Dios me estaba separando de colegas porque él tenía una identidad muy diferente a mí, que yo con esos colegas no iba a adaptar. Yo con esos colegas no iba a tener esa identidad, ¿sí? Muchas veces nosotros buscamos compañía para aprender más cosas de trading, pero resulta que muchas veces ya tenemos la información correcta, pero necesitamos la mentalidad correcta. Y en esa búsqueda de amistades caemos más en información y sobre información que Dios nos quiere. O al contrario, ¿sí? Que nosotros tenemos mucha información y que los otros, esas amistades o esos colegas, bueno, nosotros tenemos que pasar un proceso y esos colegas ya lo pasaron y realmente tenemos que pasar primero nosotros por ese proceso. He tradeado con colegas que yo hoy en día, pues la parte emocional, gracias a Dios, puedo decir que la tengo dominada, me ha dado mucho dominio propio, pero he operado con colegas que tienen la misma metodología porque yo se las doy, pero aún sobreoperan. Y por eso muchas veces Dios se para trabajarte en ti o trabajar en ti algo que en otra persona, que con otra persona no podrías. ¿Ok? También me separó de metodologías. Miren, ustedes saben que yo he operado Forex, oro, futuros. Incluso hoy en día tengo otra metodología de futuros a la que tenía. Y a eso voy. Dios me ha separado de metodologías. Y uno dice, pero ¿por qué si son rentables? Pero hay metodologías que no nos da paz, no nos da confianza, no nos da seguridad. Hay metodologías que lo que hacen es que nosotros seamos más ansiosos. Y no es como Dios quiere que nosotros vivamos el trading. ¿Sí? Recuerden que Dios quiere liberarnos de ídolos. Ídolos como la codicia, la comparación, el ego y todo eso. Si nosotros, esas metodologías que tenemos, nos llevan a esas ataduras, Dios nos va a separar de una u otra manera, pero siempre para bien. Dios nunca se para para castigarnos, muchachos. Siempre se para bien. Entonces, muchas veces me ha separado incluso de lugares, ¿sí? De grupos, de mentorías, digámoslo así. No como mentor, sino como estudiante. Como mentor también. O sea, yo he querido, ¿cuántas veces no he pensado yo en abandonar tanto como el trading, como estudiante, como mentor también? Pero Dios me tuvo que separar para formar en mí una capacidad muy específica de hoy en día poder hacer un trading más tranquilo, en gozo, en plenitud. Me tuvo que separar incluso de pantallas. Por ejemplo, hace 2 meses, no, un mes, tuve una cirugía dental
Y en ese momento Dios me tuvo que separar de las pantallas. Yo no, primero pues yo no podía operar y mucho menos dar sesiones porque no podía ni siquiera hablar. Eh, y recuerdo que en ese preciso momento Él puso en mi corazón, Él puso en mi sueño incluso la metodología hoy ahora que estoy llevando de Nasdaq. Y si Él no me hubiese separado, miren lo importante, si Él no me hubiese separado y a lo mejor yo no hubiese pasado por una separación de pantallas, no operar y no haberme hecho la cirugía, muchachos, yo hoy en día no estuviera operando la metodología que llevo, que ya he retirado, que me siento más cómodo, que dado las mentorías y los alumnos se siente súper cómodo, se puede operar en Nueva York, se puede operar en Asia, y eso realmente, o sea, no lo entendemos en el momento, pero cuando pasamos por todo y podemos decir, wow, esa separación que Dios hizo tuvo un propósito. Y por eso Dios permite separaciones. Mira, si tú estás sintiendo en este momento que Dios te está llamando a separarte de mucha información, porque a lo mejor tienes muchísima información, pero necesitas que te separes de ahí e ir por un camino o un camino de una sola metodología, porque tiene algo mejor preparado para ti, mucho mejor a lo que tú piensas. Miren, Dios no se para castigarnos, se para prepararnos, y eso es muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Miren esto. Yo estuve estudiando un versículo de la Biblia que es Filipenses 1:10, búsquenlo, y dice, sino que se hallará puro y guardado y sin mancha para el día de Jesucristo. Mira, Dios no me separó a mí como trader porque yo fuera especial, porque voy a ser el mejor trader según Dios. No, me separó porque tenía un propósito y que sin esa separación yo no podía cumplir el propósito que Él tenía conmigo. Sin esa separación, esa cirugía que tenía dental, yo no podía hacerle backtesting una metodología nueva, porque yo estaba siempre operando la otra. Pero él me puso ese sueño en el corazón de una nueva metodología. En ese momento no estaba operando, tenía reposo, le hice backtesting y las cosas ocurrieron. Entonces, hoy en día, muchachos, yo opero con paz, puedo perder y puedo tener paz, no dependo de los resultados, realmente sigo operando y confiando porque el backtesting de un año ya me demuestra que la metodología que tengo es rentable, que puedo perder 4 trades y puedo salir en un mes 3, 4, 5% positivo. Y por eso quería decirte eso, sobre todo en este día que es mi cumpleaños y que yo he sido un trader que Dios me ha separado mucho de personas, de metodologías, de muchas cosas. No porque sean malas ni porque sean malas personas. Yo admiro muchísimo a las personas que Dios me ha puesto en mi camino para crecer en esta industria, pero sobre todo porque he pasado por procesos que únicamente si no hubiese pasado por esos procesos, hoy no sería este José que está tradeando así, de esta manera. Entonces, quería decirles eso. ¿Por qué? Porque yo acabo de venir hace un mes, hace 2 semanas, estuve en un evento de Funding Pips, de la empresa de fondeo de Funding Pips, que me invitaron y lo que más se repetía era la pregunta de qué hacen para ser rentables, ¿no? Y muchas personas fueron con la expectativa de buscar una metodología perfecta y lo que más se llevaron fue de que los traders que somos rentables estuvieron hablando más de lo que Dios les tuvo que haber pasado por un proceso para que hoy en día ellos hicieran o tuvieran esa rentabilidad. Y eso es lo que Dios hace. Muchas veces permitir procesos que nos separan y necesita que nosotros nos separemos de ciertas cosas para poder cumplir un propósito y el rol que Él quiere con nosotros. Entonces, en ese evento de Funding Pips fue donde pude ver que muchas personas estaban siendo separadas por Dios de muchas metodologías, de mentores, de todo, o sea, de todo, ¿ok? Pero sobre todo para algo mejor, para darte algo con un paso a paso específico. A veces tenemos tanto que Dios nos quiere separar de ese tanta información para darnos un paso a paso específico.
que quiere ya separarte de las personas a las que sigues. Si tú hablas con personas que ya son rentables y que ya viven del trading, siguen muy pocos traders en redes. ¿Pero por qué? Que realmente Dios nos permite que nosotros nos separemos de esas personas para no compararnos y permitir sobre todo confiar en nuestros análisis. Miren, la única manera muchas veces de confiar en nuestros análisis, incluso apartándonos de nuestros mentores, porque si mi mentor tiene otro análisis que yo no, perdón, que si mi mentor tiene otro análisis que yo tengo, tú vas a dudar y no vas, pero tú vas a dudar y no vas a meter la operación. Pero si él se equivocó y tú lo hiciste correctamente, pero si no distingues lo que Dios quiere en ti, que es separarte de eso, para que tú tengas la experiencia, para que crees una capacidad en ti que la necesitas, realmente vamos a seguir atados muchas veces. Entonces, si tú eres un trader que ahorita estás llamado a estar separado, que es lo que Dios quiere contigo, no le tengas miedo a la separación. Miren, en mi comunidad de Inquebrantables han venido traders que les ha tocado separarse de grupos, de mentores, de metodologías o de sobreinformación para venir acá a tener una sola información, un solo paso a paso, algo muy específico, o de ver el trading de lujo, de carros, de todo, a ver el trading como un propósito de Dios y necesita ser separado de toda esa industria que vende con carros, que vende con lujo, a, a venir acá donde Dios quiere que vean con un propósito el trading, con una capacitación todos los días. Así que si tú estás siendo separado, tienes las puertas abiertas, no solamente de mi comunidad, sino de una charla conmigo. Tienes mi Instagram allí, hablemos lo que Dios te esté llamando a separarte, sea para trabajar en un uno a uno, sea lo que sea, o simplemente llamarte a ir por un camino correcto y ordenado, no le tengas miedo, porque los traders separados son los traders que después pueden llegar a una rentabilidad con una experiencia diferente, con una experiencia propia y con una capacidad mayor de poder retener y persistir en la rentabilidad. Así que te mando un abrazo, trader, porque sé que si estás llamado a ser separado, es porque Dios tiene un gran propósito con eso. Que Dios te bendiga. Chao, chao.